Mark, take a night off. We don't get to take a night off. If I'd actually killed Angstrom the first time, so many people would still be alive. I'll do anything to stop that from happening again. It's not who you are, Mark. But trauma like that breaks people. Things are changing, Mark, and not for the better. Oh, God. We'll figure this out, okay? We need to show the world that even after everything that happened, the Guardians are still here, fighting to keep everyone safe Come on! from what might be coming our way. Después del brutal enfrentamiento con Conquest, en el final de la tercera temporada, la nueva entrega de Invisible prácticamente no le da espacio ni a sus personajes ni a la audiencia para respirar. Y honestamente, eso es parte de lo que la hace tan efectiva. La serie regresa con una sensación constante de desgaste emocional, donde cada golpe, cada muerte y cada decisión pesan muchísimo más que antes. Ya no se trata solamente de ver sangre salpicando la pantalla, que sí, sigue siendo muchísima, sino de entender qué provoca toda esa violencia en las personas que la ejercen. Comencemos. Mark Grayson, nuevamente interpretado de manera increíble por Steve Yeun, entra en una etapa muchísimo más oscura y compleja. El personaje ya no puede simplemente ponerse el traje y actuar como si nada. La culpa, el miedo y hasta cierto resentimiento empiezan a consumirlo poco a poco. Y ahí es donde la serie realmente evoluciona, porque Invisible dejó hace tiempo de ser solamente una historia de superhéroes. Ahora es una exploración bastante pesada sobre trauma, herencia emocional y violencia generacional. La relación con Eve también toma muchísimo peso en esta temporada y creo que es de las mejores decisiones narrativas que han tomado. Eve ya no es solamente la novia de Mark o la chica poderosa del equipo, hay una lectura mucho más humana y espiritual de su personaje. Ella también está intentando descubrir qué quiere ser más allá de sus poderes, más allá de salvar al mundo, y esa dualidad entre vivir una vida normal mientras cargas con responsabilidades imposibles termina siendo uno de los conflictos más interesantes de toda la serie. Algo que hace muy bien Robert Kirkman junto con los escritores es justamente esto: convertir personajes prácticamente divinos en personajes extremadamente vulnerables, porque sí, tienen poderes absurdamente destructivos, pueden atravesar planetas o destruir ejércitos completos, pero siguen teniendo debilidades profundamente humanas. Su mamá, su pareja, sus hermanos, el miedo a perder a alguien. Todo esto termina afectándolos más que cualquier batalla, y la serie sabe reflejar eso bastante bien. También me gustó muchísimo que en esta temporada profundizarán más en los Viltrumitas y en toda esa filosofía tan rígida y brutal que tienen. Hay algo súper interesante en esa obsesión con la perfección, la fuerza y la supremacía. La serie empieza a explorar más por qué son como son y cómo esa mentalidad termina destruyendo incluso a quienes intentan escapar de ella, como Nolan. El regreso de Omni-Man, interpretado por J.K. Simmons, era algo que la serie necesitaba muchísimo, porque la tensión entre él y Mark sigue siendo lo mejor de lo mejor. Cada conversación entre ellos se siente incómoda, pesada y emocionalmente rota. Y hablando de personajes secundarios, Allen sigue siendo un completo acierto. Tiene ese balance perfecto entre humor y carisma que ayuda muchísimo a que la serie no se vuelva emocionalmente agotadora todo el tiempo. Además, el desarrollo político y militar alrededor de la guerra Viltrumita le da una escala muchísimo más grande al conflicto. Ahora sí hay algunas cosas que podrían mejorar. La principal sigue siendo la animación. No diría que es mala, porque las secuencias de acción normalmente están muy bien dirigidas y las batallas siguen siendo extremadamente impactantes, violentas y visualmente brutales. Hay algunas escenas que dan asco de lo explícitas que son, y eso termina funcionando porque el tono de la serie siempre ha sido así. Pero sí hay momentos donde la animación se siente algo limitada o sencilla para el nivel narrativo que ya alcanzó la historia. A veces pareciera que el presupuesto se va muchísimo más al cast de voces, que sí es impresionante, que el apartado visual en general. Y también me gustaría que desarrollaran mucho más a Oliver. Tiene potencial enorme como personaje, especialmente por todo lo que representa dentro de la historia de Mark y de los Viltrumitas, pero todavía siento que seguimos viendo más sus poderes que realmente quién es como personaje. Aún con esos detalles, esta temporada demuestra que por qué Invisible sigue siendo una de las mejores series de superhéroes actuales, porque entiende que las peleas no importan si no hay algo emocional detrás de ellas, y aquí cada batalla deja heridas físicas, sí, pero sobre todo emocionales. La serie constantemente cuestiona qué significa ser realmente un héroe, y si alguien puede seguir considerándose uno después de cruzar ciertos límites.
Además, el soundtrack sigue siendo increíble, la selección musical acompaña perfectamente los momentos emocionales y las escenas de acción ayudan muchísimo a construir esta atmósfera de tensión constante que tiene la serie. En general, Invincible sigue creciendo de una manera bastante impresionante. Lo que empezó como una historia violenta de superhéroes terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo, más humano y mucho más incómodo emocionalmente. Y sinceramente, ahí es donde la serie brilla más. Por eso yo le doy un 9 de 10. ¿Qué opinas de esta serie? Déjame en los comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.